Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar Power BI. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver directamente con vista de informes y objetos visuales. Dentro de lo primero que vamos a trabajar es identificar cuál va a ser nuestro origen de datos. Para este caso vamos a trabajar con una tabla en Excel. La tabla en Excel está compuesta con los siguientes campos. Tenemos uno de fecha. Si observamos todo lo que tiene que ver con fecha, pues podemos identificar que tenemos datos de 2 años, del año 2023 y el año 2024. Tenemos una línea de productos, tenemos una ciudad, tipo, que es como el tipo de fabricación o el tipo de exportación del material, si fue nacional o de exportación, tipos de materiales utilizados durante el proceso, nombre del producto, cantidad, costo unidad y venta unidad. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer en este caso es convertir a tabla este cuadro de Excel. Simplemente le damos control T, enter, ya lo convertimos a tabla y vamos a darle un nombre. Entonces acá le vamos a cambiar el nombre de tabla 1 y le vamos a dar datos 23, 24. Para identificar que son datos que corresponden a estos 2 años, verifiquemos nuevamente. Simplemente le damos grabar y cerramos la tabla de Excel. Ya la tenemos preparada para importar directamente los datos a Power BI. Vamos entonces a realizar el proceso de importación de los datos. Muy bien, para cargar los datos lo vamos a hacer directamente dándole importar datos de Excel. Ubicamos el archivo o el libro de Excel llamado base de datos. Esperamos que lo lea, que se conecte a él y nos debería mostrar la tabla que nosotros creamos hace un momento, que la llamamos datos 23-24. Simplemente seleccionamos, vamos a trabajar con cargar y esperemos que suba ya todos los datos, los registros y cada una de las columnas. Vamos a crear unas 3 columnas calculadas para tener un poco más de datos y poder trabajar una buena cantidad de objetos visuales. Perfecto, como podemos observar acá, vemos que ya cargó los datos. Vamos a entrar a vista de tabla. En vista de tabla observamos entonces cada una de las columnas. Vamos a darle formato. Lo primero que hacemos a cantidad es que le vamos a dar separadores de miles. Costo unidad, le vamos a dar signo pesos para que nos quede con valor moneda y en decimales le vamos a dar 0 decimales. Vamos a trabajar con venta unidad, hacemos exactamente lo mismo. Le damos signo pesos y le vamos a dar también 0 decimales y vamos a crear unas 3 columnas calculadas. Nuestra primera columna calculada, vamos a llamarla venta total, o sea, venta TOT, va a ser igual. Voy a ampliar esto un poquito más para que se observe mejor. Y venta total va a ser igual entonces a cantidad, campo cantidad, y lo vamos a multiplicar por venta unidad. Venta unidad, seleccionamos y enter y ya nos creó el campo nuevo. Insertemos la otra nueva columna, vamos a calcular la de costo total. Costo TOT va a ser igual a cantidad, es muy sencillo, y lo multiplicamos por costo unidad. Costo unidad, acá lo tenemos, confirmamos con tabulación o con clic y aquí ya está. Y vamos a calcular la utilidad, que es la diferencia entre la venta total y el costo total. Nueva columna, esta la vamos a llamar utilidad. Y utilidad va a ser igual entonces a venta total menos costo total y enter. Y ya lo tenemos aquí. Vamos entonces a formatear estas 3 columnas. Como todas son dinero, pues básicamente le vamos a colocar signo pesos y vamos a colocarle 0 decimales. Hacemos lo mismo entonces también con costo total, signo pesos, 0 decimales.
Y la utilidad igual, le aplicamos el mismo formato. Y le damos 0 decimales. Muy bien. Vamos a guardar entonces el modelo de datos. Vamos a darle por acá a guardar. Vamos a elegir dónde lo queremos guardar. Guardémoslo acá, donde tenemos esta carpeta de descargas. Vamos a colocarle tablero visual y le damos guardar. Ya lo tenemos entonces guardado. Vamos entonces a iniciar con las visualizaciones. Dentro de lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el color del lienzo. Vamos entonces a hacer el cambio. Simplemente entramos por formato. En formato le vamos a dar fondo de lienzo. Voy a escoger este gris que tenemos acá, que es un negro al 10%, o sea que sería gris al 90%. Y le voy a dar transparencia 0 para que me muestre todo el fondo completo. Voy a trabajar sobre fondos oscuros. Muy bien. Vamos a trabajar con un elemento en especial. Vamos a expandir todos los campos, expandamos fecha, jerarquías de fecha para que tengamos todos los campos disponibles. Voy a minimizar en la parte superior esta barra para tener un poco más de amplitud a la hora de trabajar en el lienzo con los objetos visuales. Vamos a trabajar el siguiente objeto visual. Vamos a crear aquí un tablero conformado con varios elementos. Dentro de esto vamos a trabajar con este primer objeto visual que se llama gráfico de columnas apiladas. Vamos a expandirlo un poco y vamos a agregarle ciertos elementos de formato. Vamos a trabajar toda esta página completa con cantidad. Vamos a hacer varios objetos visuales relacionados con cantidad. Entonces vamos a llamar esta página cantidad. Simplemente borremos, escribimos cantidad, enter y ya la renombramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este objeto visual, recordemos que hay varias formas de cargar los datos a un objeto visual. Una de ellas es trabajar con los campos que tenemos acá expuestos. Entonces podríamos decir que en el eje X vamos a trabajar con mes y cantidad lo vamos a trabajar en el eje Y y automáticamente la visualización se forma. La otra forma de hacerlo es simplemente colocando la banderita o seleccionando la casilla, en este caso cantidad y en este caso mes, y podemos observar que ya el objeto visual se construye. Y la otra forma de hacerlo, que para algunos objetos puede que no aplique en todos los casos, es simplemente arrastrar y soltar los campos con los que queremos que ese objeto visual trabaje. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Vamos a colocarle algunos elementos de formato. Entramos a la opción de formato. Comencemos por acá. Dentro de estos elementos de formato, vamos a trabajar primero con el eje X. El eje X es donde están los nombres de los meses. Vamos a colocarle un poquitico más de tamaño, negrita, y le voy a colocar un color más oscuro que se pueda observar más fácilmente. Con el eje Y también voy a hacer lo mismo. Entro al eje Y, entro a valores, voy a subirle un poquitico el tamaño, negrita para que se observe mejor, y le coloco también color negro para que se vea más representativo el valor. Voy a minimizar estas opciones de valores y simplemente vamos a entrar ya a la opción. Vamos a habilitar etiqueta de datos. Etiquetas de datos, como podemos observar, nos muestra en la parte superior las cantidades que tenemos por cada uno de los meses. Vamos a trabajarle algo a etiqueta de datos. Dentro de etiqueta de datos, primero pues vamos a entrar a la opción de valor. En valor vamos a subirle un poquitico el valor. Yo creo que en este tamaño estaría perfecto. Negrita. Y vamos a darle color negro para que se observen bien los valores. Luego donde dice mostrar unidades, como estamos trabajando con cantidades, las cantidades para este caso no son cifras muy grandes. Como no son cifras tan grandes, miren que aquí nos las está mostrando en opciones de miles, en formato de miles, vamos a decirle ninguno. Al darle ninguno podemos ver las cifras completas. Si hasta donde sea posible y podemos ver cifras completas, no hay ningún problema. Lo hacemos para que se puedan observar de una forma mucho más generalizada y poder ver el detalle de cada una de las cifras. Muy bien, yo creo que por este lado podemos dejar así. Entremos por la opción de general para que demos entonces otros toques interesantes. Entremos a la opción de título, primero que todo.
aquí en la parte de título, nosotros este título lo podemos cambiar, podemos digitar sobre él y cambiarlo con el título que nosotros queramos. Aquí, por ahora lo vamos a dejar tal cual como Power BI los construye, los arma, los estructura. Pero sí vamos a aumentarle un poquitico más el tamaño al título, negrita. Donde dice color de fondo, le voy a colocar un color de fondo. Simplemente entramos acá. Voy a seleccionar un color por acá un poco más oscuro. Yo creo que puede ser este, pero por temas de contraste también le vamos a cambiar el color al texto para que se pueda observar mejor. Y le vamos a dar aquí en la alineación centrar para que lo podamos observar así bien centrado. Adicional, vamos a entrar acá a la opción, vamos a minimizar esto en título. Entremos nuevamente a efectos y en efectos tenemos por acá la parte de fondo. En fondo voy a seleccionar este gris. Perfecto, lo vamos a dejar así. Y donde dice borde visual también le voy a activar el borde visual. Voy a seleccionar un color para el borde visual. Voy a seleccionar un naranja por acá y le voy a decir que redondee un poquito las esquinas de esto. Si observamos, aquí tenemos entonces nuestro objeto visual, ya lo tenemos con algo de formato y ese formato nos va a servir para construir los demás objetos visuales. Voy a minimizarlo un poquitico y vamos a insertar nuestro segundo objeto visual. Para hacer este objeto visual vamos a utilizar la opción de segmentador. Las segmentaciones de datos son filtros muy poderosos que nos permiten filtrar por algún contexto en especial. Vamos a insertar entonces este segmentador de datos. Este vamos a ponerlo más pequeñito. Como sabemos, acá tenemos 2 años, año 23 y datos del año 2024. Si observamos enero, enero está sumando los datos o las unidades o las cantidades de los 2 años. Necesitamos de alguna forma segmentar esto, hacerlo mucho más filtrado. Para ese caso vamos a comenzar con un filtro generalizado que va a ser el de año. Arrastramos años, soltamos en el segmentador de datos y vamos a cambiar esta figura, vamos a cambiar la forma en la que está. Vamos a entrar a formato. En la opción de formato vamos a entrar a configuración de la segmentación y donde dice estilo, vamos a trabajarlo esto en formato mosaico. Vamos a colocarlo un poco más pequeño. Coloquémoslo por acá así. Perfecto. Y vamos a ampliarlo por acá. Y lo podemos bajar un poquito más. Ok. Aquí ya lo tenemos. Si le doy clic en el 2023, me filtra 2023. Si le doy en el 2024, me filtra 2024. Hay una opción muy interesante para el tema de los formatos. Cuando queremos aplicar el mismo formato que tiene un objeto visual a otro, hasta cierto nivel, porque cada uno también tiene sus niveles de personalización en formatos, lo podemos hacer directamente con esta opción que tenemos acá que se llama copiar formato. Voy a seleccionar este objeto visual que es el de columnas, le doy a la brochita, simplemente selecciono y ya me pasó el formato. ¿Qué nos pasó? Nos pasó el fondo, nos colocó también el borde y pues por ahora dejémoslo así. Ok, para que siga como con el mismo contexto y el mismo formato que estamos utilizando para todo lo demás. Voy a colocarlo un poco más pequeño, ok. Dejémoslo así, así estaría muy bien. Muy bien, vamos entonces en este caso a insertar otro objeto visual. Necesitamos ver la sumatoria de todos los datos. Una recomendación que hay que tener en cuenta, ingenieros, cuando vayamos a insertar un nuevo objeto visual es importante que no tengamos seleccionado ninguno de los que ya tenemos en el lienzo. Si tengo seleccionado este e inserto una tarjeta, automáticamente me lo cambia. Simplemente le doy deshacer y me lo deja tal cual como estaba antes, para que lo tengamos muy en cuenta. Voy a insertar otro objeto visual, en este caso voy a insertar tarjeta, porque quiero conocer el total de unidades que está sumando lo que yo tenga filtrado en este gráfico. Para este caso, simplemente insertamos tarjeta y a tarjeta le vamos a copiar cantidad. Soltamos cantidad, aquí lo dejamos, vamos a aplicarle formato para que no tengamos que, igual a este posiblemente hay que hacerle algún pequeño ajuste porque miren que queda muy pequeño todo. Y si yo me cambio entre una
entre un año y otro, pues podemos observar cómo nos cambia el valor. Vamos a seleccionar el objeto y vamos a hacerle unos pequeños ajustes. Primero entremos a valor de globo, vamos a ampliarlo, coloquémoslo un poco más grande. La verdad, pues sí se vería muy pequeño. Donde dice mostrar unidades, que dice acá en automático, vamos a decirle ninguno para que nos muestre la cifra completa. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a cambiarle el color, vamos a darle un color diferente. Puede ser por acá un color que de pronto resalte un poquito más. Yo creo que este estaría bien. Y le podemos aumentar un poquitico más el tamaño. Perfecto. Adicional a esto, pues sabemos que está sumando cantidad. Quitémosle la etiqueta para que nos lo muestre acá un poco más limpio. Simplemente lo vamos a correr, lo vamos a colocar acá de primero y debajo vamos a colocar este otro segmentador. Muy bien, vamos a dejarlos todos ahí. La ventaja es que los podemos alinear para que nos dé una muy buena simetría en lo que estamos haciendo. Muy bien, chicos, si observamos acá, vemos cómo cambian cada uno de los valores y nuestro tablerito va tomando forma. Vamos a agregar otro objeto visual, vamos a agregar un objeto visual, en este caso vamos a agregar un gráfico de anillos. Aquí lo tenemos. A este gráfico de anillo vamos a trabajar igual. Vamos a cargarle cantidad y por este lado le cargamos también mes. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a copiar el formato del primer objeto visual. Recuerden, esta brochita es mágica, nos ahorra una cantidad de trabajo. Y a este objeto visual vamos a hacerle un par de ajustes, un pequeño par de cambios. Lo primero que le vamos es a quitar la leyenda y vamos a hacer que esta etiqueta nos muestre solo el porcentaje de participación y nos muestre el nombre del mes. ¿Cómo lo hacemos? Entramos directamente a formato. Primero apagamos leyenda, vemos que el gráfico se expande, queda más limpio, no queda tan saturado de elementos. Adicional, si entramos acá a etiqueta de datos, vamos a buscar aquí contenido de la etiqueta. En contenido de la etiqueta dice valor de los datos y porcentaje. Necesitamos es categoría y porcentaje. Y miren cómo cambió. Nos muestra el nombre del mes y nos muestra el porcentaje de participación en cada uno de los meses. Muy bien, vamos entonces a ajustar este objeto visual. Este también bajémoslo un poquito. Creo que nos podría quedar así. Muy bien, para colocar aquí ya los otros. Vamos a colocar otros segmentadores de aquí hacia abajo. Perfecto. Vamos a colocar uno por línea. Vamos a insertar un nuevo segmentador de datos. Recuerden que los segmentadores son filtros muy poderosos y vamos a hacerlo por línea de productos. La línea de productos son como familias de productos. Vamos a copiar acá también el formato. Simplemente démosle copiar acá y se lo pegamos acá para que nos quede bajo ese contexto. Vamos a cambiarle un poquitico como los datos para que resalte un poquitico más. Tenemos encabezado, que es línea, y aquí tenemos valores. Voy a aumentarle un poquitico más el tamaño, negrita, y voy a buscar por acá un color para colocarle. Voy a colocarle este azul. Si buscamos por acá en encabezado, también voy a darle negrita y le voy a dar un color blanco para que aquí se observe. Vamos a cambiarle el tamaño y vamos a alinearlo con estos que tenemos aquí arriba. Simplemente cerramos un poquito y podemos podemos seleccionar cada una de nuestras líneas o familias de productos. Y miren automáticamente cómo el gráfico es totalmente interactivo. Todo va cambiando y nos va mostrando filtrado cada uno de los elementos. Lo mejor, miren que la tarjeta donde vemos cantidad nos va mostrando la cantidad para cada uno de ellos. Perfecto. Vamos a insertar otro segmentador. En este caso vamos a hacerlo con tipo, pero miren que podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos este, le damos control C de copiar, control V, simplemente lo colocamos por acá y vamos a quitarle la segmentación. Trabaja con línea, pero en este caso vamos a decirle que trabaje con producto. Y tenemos acá los dos tipos de producto que se manejan en este caso. No son tanto, digamos, que tipos de productos, son el tipo básicamente de producto, pero en términos si estos productos se movieron a nivel de exportación
o si fueron con movimiento nacional. Nacional, exportación, gabinetes, y aquí tenemos que nos podemos mover entre un año y otro para poder hacer la segmentación. Muy bien, chicos. Vamos a insertar otro objeto visual. Vamos a insertar el TreeMate. Vamos a acomodarlo en la parte de arriba para que nos quede por acá bien organizado. En este también vamos a trabajar, en este caso, vamos a trabajar los materiales. Vamos a decirle que nos muestre un gráfico por material y que nos lo muestre también con cantidad. Recordemos que estamos trabajando con cantidad. Vamos a aplicarle el formato del otro gráfico. Perfecto, acá lo tenemos. Tenemos nuestro gráfico. Y este objeto visual básicamente lo que hace es mostrarnos proporciones. Pero estas proporciones están dadas más relacionadas directamente con rectángulos que nos muestran las proporciones de los valores que tenemos directamente graficados. En este caso podemos ver que madera tiene el volumen de 2.349 productos, fibra de carbono fueron 2.006 productos y así sucesivamente. Si nos movemos en cada uno de estos segmentadores podemos observar cómo va cambiando directamente las proporciones en los rectángulos que estamos viendo acá. Vamos a colocarle algo de formato, simplemente lo vamos a hacer acá en etiqueta de datos. En etiqueta de datos, bueno, no, esta está bien así, yo creo que es en esta etiqueta de categorías, valores, perfectos. Tenemos valores, estos están bien. Tenemos la leyenda, también está aplicada. Revisemos nuevamente acá. Mostrar valores automático, vamos a decirle ninguno para que nos muestre la cifra completa. Perfecto. Básicamente esto era lo que queríamos hacer. Con este gráfico vamos a bajarlo un poquito y lo alineamos directamente al modelo que tenemos acá y este también. Perfecto. Muy bien, chicos, vamos a insertar un último objeto visual. Ese lo vamos a colocar acá en este espacio. También es muy importante que ustedes vayan mirando las proporciones, vayan de alguna forma distribuyendo muy bien cada uno de los gráficos. La distribución ya es algo más personal, pero la idea es que no quede muy saturado, pero que tampoco quede con desorden, como con los objetos visuales ahí lanzados sin ningún orden y sin ninguna estructura estética y de simetría. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Aquí lo tenemos. Miren que él se acomoda automáticamente. Vamos a expandirlo directamente. Este gráfico de líneas, chicos, vamos a trabajar directamente con ciudad. Miren, arrastramos ciudad y arrastramos cantidad para ver cómo se van comportando las ciudades directamente. Vamos a copiar nuestro formato. Es una maravilla porque nos ahorra mucho trabajo. Y vamos por acá a cambiar este color de esta línea, que sea una línea que se vea un poco más. Simplemente entramos a formatos. En formatos vamos a buscar línea. En línea por acá nos dice que línea sólida, todo lo que queramos. Tipo de combinación, redondear. Y por acá tenemos color. Color. Vamos a buscar por acá un color, por decir algo, este verde, que se vea un poquito más, que resalte. Yo creo que este estaría perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, miren, aquí tenemos primera visualización. Podemos seleccionar el año 2023. Si queremos seleccionar múltiples opciones, lo hacemos con la tecla control. O sea, yo selecciono esta casilla y con la tecla control selecciono gabinetes y puedo tener dos líneas seleccionadas. Si le doy clic a nacional que está seleccionado, miren que me deja todo normal. Inclusive si tengo esto seleccionado, miren que aquí hay un borrador, dice borrar selecciones. Si le doy borrar selección, borra esta selección que tenemos acá y puedo seleccionarlo también nuevamente. Adicional, puedo interactuar directamente con cada uno de los bloques. Si selecciono el aluminio, él me va a decir acá cuánto fueron las unidades que se vendieron que tenían este material y me muestra cómo se comportó a nivel ciudad y adicional me lo muestra aquí en las proporciones. O sea, yo puedo seleccionar ese material en especial y con este material en especial simplemente hacer la segmentación. Si yo quiero seleccionar datos del primer semestre, observen, doy clic a la primera columna, que sería la de enero, y con la tecla control sostenida puedo simplemente darle clic a las demás y nos van quedando ya todas listas.
nos van quedando ya seleccionadas directamente. Si doy clic sobre una y vuelvo a dar clic, me lo restaura nuevamente. Muy bien. También hay otra cosa, chicos, acá interesantes que podemos hacer. Miren, si queremos expandir este gráfico, le podemos dar aquí a esta opción que se llama modo de enfoque. Lo que hace es que nos pone el gráfico en un formato ya mucho más amplio. Le damos volver al informe y nos devuelve nuevamente. Si queremos hacerlo con este, hacemos lo mismo. Simplemente le damos modo de enfoque, nos lo muestra y podemos volver. También si acá le damos modo de enfoque, podemos decir acá, bueno, básicamente acá nos está mostrando como las opciones bajo las cuales nos lo está mostrando. Le damos volver nuevamente. Voy a explicarles también algo muy interesante que es cómo hacer para que un gráfico de estos no interactúe con uno de estos elementos que tenemos acá, con un segmentador. Si queremos que este gráfico o un total no se mueva, se quede anclado, que cuando yo seleccione, por decir algo, la línea, este gráfico no interactúe con este objeto visual, sino que quede totalmente estático. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Básicamente seleccionamos el objeto visual, vamos a expandir acá el menú principal, vamos a entrar acá en la parte de formato y en formato dice editar interacciones. Cuando le damos editar interacciones, miren que a cada objeto visual nos muestra algo acá que dice filtro y aquí que dice ninguno. Si le damos ninguno, miren que él automáticamente se restablece. Voy a quitar otra vez acá la opción y miren que si yo muevo este segmentador de datos, todas las demás segmentadores, perdón, todos los demás objetos visuales interactúan con él, a excepción de este. Este queda totalmente estático. Perfecto. Y de esa misma forma, simplemente yo le puedo decir editar interacciones y le puedo quitar la opción para que él siga funcionando. Por ahora, pues dejémoslo así, en operación. Muy bien, chicos, aquí tenemos entonces los principales elementos. Tenemos un objeto visual muy interesante. Voy a darle guardar al tablero y vamos a sacarle una copia a este tablero para volverlo a organizar, pero que ya no nos trabaje con cantidad, sino que nos trabaje con utilidad. Vamos a ponerlo a trabajar directamente con otro tipo de elemento, que en este caso sería utilidad. Perfecto, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Simplemente le damos clic derecho, le decimos duplicar. Miren esta maravilla, nos crea una copia exacta de toda la página. Le damos doble clic, borramos y vamos a cambiarle nombre. Le colocamos utilidad, enter y aquí ya nos quedó. Acá voy a hacer algunos cambios estéticos, chicos. Vamos a hacer aquí varios cambios para que le demos una forma diferente a este tablero. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hacer algunos cambios estéticos acá. Vamos entonces, por ejemplo, a arrancar con este. Le doy clic. Lo que voy a hacer es que voy a entrar a la opción de formatos y voy a entrar directamente a general inicialmente para hacer algunos toques especiales. Entremos a efectos, donde dice color le voy a colocar transparencia. Al colocarle transparencia al 100%, miren que el color desaparece y simplemente me muestra todo el fondo, todo lo que tenemos atrás. Muy bien. Adicional, donde dice borde visual, le voy a apagar el borde visual y aquí vamos observando cómo va quedando. Vamos a hacerle otros cambios, obviamente para que los textos se puedan ver más fácilmente. Voy a entrar a la opción de formatos. Primero voy a arrancar con el eje X. El eje X. Vamos a cambiar aquí el color. Voy a colocar un color que de pronto se observe un poquito más fácilmente. Dejémosle este, estaría muy bien. Entremos al eje Y. En este caso lo expandimos. Hacemos lo mismo en el eje Y donde dice valor, color. Vamos a cambiarlo. Voy a colocarle este verde que se vea bien, que resalte. Y adicional vamos a entrar a etiqueta de datos y en la etiqueta de datos vamos a entrar a valores. Y en valor también vamos a cambiar el color del valor, que viene a ser este que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Observemos que se ve más. Por aquí dice, es una leyenda que tiene acá en el eje Y otra que es la que dice ves, pero bueno, no son tan relevantes. Muy bien. Entonces, chicos, aquí tenemos este gráfico. Pero recordemos que nosotros queremos que esto trabaje con todo lo que tiene que ver con la parte de
En este caso vamos a trabajar con utilidad, por eso lo llamamos utilidad. Primero cambiamos el formato. Entonces chicos, miren, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar este primer objeto visual, le doy copiar, le pego el formato al otro objeto visual. Se me activa la leyenda en este, pero es muy sencillo. Yo entro y le desactivo leyenda y queda tal cual. Voy a hacer lo mismo con este. Selecciono, quedó transparente. Hacemos lo mismo con este objeto visual y aquí nos queda. Igual también le voy a cambiar esta línea. Simplemente voy a colocarle el color que tenía antes, donde dice líneas. Entremos a la opción de color. Y en color yo creo que tenía era como este verde, si no estoy mal. Ok, ahí se ve súper bien. Observemos cómo la estructura se va volviendo ya más homogénea. También voy a hacer lo mismo con estos valores, chicos. Miren, voy a hacer la misma historia. Valor de globo está bien, etiqueta, es en general. Entramos a efectos, fondo le vamos a poner transparencia para que se vea totalmente y simplemente el borde visual lo quitamos. Vamos a hacer lo mismo con este segmentador. Formato, entramos a general, simplemente en efectos, transparencia total y eliminamos borde visual. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver cómo se nos ve. A ver cómo nos queda. Formato. General, perdón. Y en general entramos a efectos. En efectos color. Transparencia sin borde visual. Y bueno, no se alcanza a ver esto aquí. Vamos a cambiarle más bien ese texto. Vamos a cambiar el color aquí en los valores. Ese azul está muy oscuro. Coloquemos un color un poco más claro para que se observe mejor. Puede ser este, sí, no hay problema. Y a este le damos con la brochita, copiar formato y lo pegamos acá. Muy bien. Muy bien, chicos. Miren la estructura que le dimos. Miren el cambio tan interesante que le aplicamos. Lo otro, chicos, aquí vemos que estamos trabajando con cantidad. Cantidad, cantidad, cantidad. Todo tiene cantidad. Y la idea es cambiarlo a utilidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a cambiar el objeto visual, lo seleccionamos, le cambiamos el campo de cantidad y le seleccionamos utilidad. Y miren, ya nos funciona con utilidad. Ya nos quedó acá. Aquí nos la está mostrando completa. Si nosotros quisiéramos, la podemos colocar abreviada. Por ejemplo, vamos a hacer el caso con este. Vamos a abreviarlo. Podemos entrar a formatos, valores. En valores, a ver qué objeto visual tengo seleccionado. Ahora sí en este. El que es etiqueta de datos. Entramos a valor. Y en valor nos dice acá mostrar unidades. Vamos a decirle que lo muestre en millones. Para que no muestre esa cifra tan grande. Porque muchas veces se pueden apiñar unas sobre otras. En cambio, en este caso lo podemos dejar ya que se vea de manera más clara. Igual hacemos con este otro objeto visual. Le quitamos a cantidad y le seleccionamos utilidad. Lo mismo con este, cantidad y utilidad. Y miren, ingenieros, en muy poco tiempo hemos convertido un tablero de cantidad o de unidades a utilidad. Nos falta también entonces nuestra tarjeta, cantidad y le damos utilidad. Vamos a decirle que también nos lo muestre en millones. Entramos donde dice valor de globo y en valor de globo donde dice mostrar unidad le decimos millones para que nos lo muestre. Miren esta maravilla, chicos. Miren cómo pasamos de este formato, que también lo podemos hacer así, queda muy interesante, a este formato donde tenemos todo con un solo color que combina y estructura todos los objetos visuales. Es cuestión de gustos. Lo importante es aprovechar también todas estas bondades visuales que tiene Power BI para hacer tableros, digamos que bien chéveres, bien estructurados. Muy bien, chicos, vamos entonces a continuar. Voy a aplicar, aprovechando este gráfico que tengo acá, para aplicarle formato condicional. Entonces lo seleccionamos, le vamos a dar clic acá en la opción de datos, aquí, y observemos que aquí tenemos suma y utilidad. Le damos clic a utilidad, perdón, no es por acá es por donde se hace cuando es una tabla, es por la opción de formatos.
Formato, vamos a entrar a columnas. En columnas dice color, pero miren que al lado de color tiene f de x. Ahora le damos clic al f de x. Lo primero que verificamos es que vamos a trabajar con degradado. ¿En qué campo debemos basar esto? No lo puede basar en fecha. Vamos a decir que lo base en utilidad, suma. ¿Cómo debe darle formato a valores vacíos? Como si fuera cero. Y vamos también a habilitarle esta opción, color intermedio, para que trabajemos con 3 colores. Entonces nos dice, ¿qué color queremos utilizar para el color más bajo? Voy a utilizar este rojo, voy a dejar este amarillo y en el color más alto voy a utilizar un verde. Este verde estaría bien y le damos a aceptar y observemos cómo cambia este objeto visual con el formato condicional que le acabamos de aplicar. Si jugamos con los segmentadores y nos movemos entre uno y otro, podemos observar tranquilamente cómo van cambiando el comportamiento de todos y podemos ver cómo se comportan todas estas barras. Miren que inclusive nos muestra aquí arriba una pequeña barra de temperatura que nos muestra el valor intermedio en qué estado se encuentra o en qué posición, cuál sería el valor más bajo y cuál sería el valor más alto. Muy bien, vamos a darle guardar a nuestro tablero y vamos a continuar con otro objeto visual. Vamos a trabajar embudos, vamos a trabajar el modelo de embudos, le damos más. Vamos a cambiar primero el color del lienzo. Tenemos acá fondo de lienzo. Vamos a seleccionar nuestro famoso negro al 10%, que es un gris al 90%. Transparencia total y aquí lo tenemos. Chicos, aquí tenemos objeto visual de embudo. Pues obviamente son muchos objetos, vamos a ver los principales. Obviamente hay muchos más para ver. Vamos a insertar nuestro objeto visual de embudo, creémoslo de este tamaño, dejémoslo así. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con cantidad y producto. Entonces arrastramos cantidad, le soltamos producto, que son varios, y miren lo que hace. Nos genera un embudo mostrándonos las cantidades por cada uno de los productos de mayor a menor. Como esto nos está sumando 2 años, vamos a devolvernos a utilidad y vamos a copiar estos segmentadores. Vamos a copiar el segmentador de fecha, miren, le damos clic y lo seleccionamos. Seleccionamos el de línea y el de tipo. Lo seleccionamos con la tecla control sostenida. Control C de copiar. Nos vamos para esta página y aquí le damos control V. Cuando pegamos objetos visuales de un lugar a otro, en este caso los segmentadores, nos dice si deseamos sincronizar o no sincronizar. Si sincronizamos significa que los objetos visuales, en este caso los segmentadores, quedarían funcionando como un espejo. Si hacemos un cambio en la otra página, automáticamente también se nos cambia acá. En lo personal yo le doy no sincronizar para que cada objeto visual trabaje de manera independiente. No sincronizar. Y aquí los tenemos. Podemos seleccionar entre un año y otro y podemos seleccionar entre los diferentes tipos de productos y segmentaciones que tenemos. Muy bien, chicos, vamos a cambiarle el nombre a esto. Esto se llama embudo. Embudo, enter y aquí ya nos quedó. Vamos a cambiar un poquitico el formato. Vamos a copiar el formato que tenemos por acá. Vámonos con uno de estos, el de este primero, la brochita. Mire que cuando le dedicamos tiempo a un objeto visual es más fácil hacer los demás. Pero ¿saben qué? Bueno, vamos a hacerlo más bien con este modelo que tenemos acá. Voy a copiar, no voy a copiar este porque este viene con el formato condicional. Mentira, sacamos uno con este y otro con el otro para que observen cómo se ve. Miren este con el formato condicional cómo queda. Igual le aplica los colores de verde hasta el color más rojo, más pequeño. Muy bien, chicos. Vamos a aplicarle a esto algo con filtros, con el panel de filtros que tenemos acá. Vamos a aplicarle lo que se denomina un filtro avanzado con un TOC N. TOC N es que vamos a decir que nos muestre solamente los 10 primeros. Si tenemos una lista muy grande de productos, de SKU, de ciudades, de asesores comerciales, le podemos decir que nos muestre los 5 primeros o los 10 primeros. Para este caso simplemente seleccionamos el objeto visual, expandimos filtros, donde dice producto expandimos y donde dice filtro básico le vamos a cambiar a TOC N. TOC N y le decimos aquí al ladito
que nos muestre los 10 primeros. Luego acá nos dice por qué campo queremos trabajar. Recordemos que aquí estamos trabajando con cantidad. Arrastramos cantidad, soltamos y le damos aplicar filtro. Y observemos, nos está mostrando solamente los 10 primeros productos y cómo se fueron comportando cada uno de ellos con respecto a cada una de las líneas o los segmentadores que estamos seleccionando. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un segundo objeto visual. Vamos a hacer otro embudo. Simplemente vamos a hacerlo desde cero para que practiquemos. Este lo vamos a hacer también con producto, pero vamos a hacerlo con venta total. Venta total, arrastramos venta total, aquí está. Vamos a copiar el formato, pero voy a copiar este que no tiene los formatos condicionales. Pintamos y aquí ya nos quedó. Perfecto, chicos. Vamos a aplicarle también un toque N a este. Vamos para producto. En filtro básico seleccionamos toque N. Le damos también que nos muestre los 10 primeros. Y como estamos trabajando con venta total, arrastramos venta total, aplicar filtro y aquí lo tenemos. Tenemos entonces nuestros dos embudos. Podemos observar que en cantidad, el primer lugar para esta segmentación, mire que tenemos este producto GBX, y si miramos en ventas totales por producto, tenemos que Silicon es el que está en el primer lugar. Esto nos permite hacer análisis más detallados, hacer análisis comparativos. Este puede que se venda en un volumen muy grande, pero la venta no sea tan alta, puede que tenga un precio de venta bajo. Pero aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos Silicon que puede que en volumen mire que está en el tercer lugar, pero en venta está en el primer lugar, lo cual significa que tiene un precio de venta superior, por lo cual nos lo hace colocar en este primer lugar del ranking. Muy bien, ya tenemos embudo. Vamos a pasar entonces a otro objeto visual. Vamos a trabajar lo que se denomina jerarquía de fechas. Vamos a insertar otra página. Vamos a llamarla en este caso jerarquía. Le damos enter. Bueno, se nos olvidó borrarle aquí el resto del nombre. Vamos a hacer exactamente también lo que hemos venido haciendo. Vamos a cambiar el lienzo. Entramos a fondo de lienzo, seleccionamos nuestro color, transparencia y observemos. Ahí el objeto visual se llama esquema jerárquico. Esquema jerárquico lo vamos a trabajar con fechas, pero ustedes lo pueden trabajar con diferentes tipos de jerarquías. Pueden tener lo que se denomina grupo, línea, sublínea, producto y lo pueden trabajar de esa forma. Vamos a insertar el objeto visual. En este caso vamos a expandirlo del tamaño de todo el objeto, de todo el lienzo. Vamos a minimizar filtros que ya no lo necesitamos. Y a este objeto visual vamos a cargarle también cantidad y le cargamos jerarquía de fecha. Esta que tenemos acá, jerarquía de fechas. Muy bien, ya quedó con los dos elementos. Vamos a colocarle algunos temas estéticos. Entremos por general, donde dice efectos y dice color de fondo. Simplemente démosle transparencia para que nos muestre todo. Vamos a entrar a la opción de objeto visual. Entremos a barras, donde nos dice acá colores. Miremos los colores. Voy a decirle barra positiva con este verde, barra negativa este rojo en caso que la tuviésemos, y fondo de barra voy a darle el color negro total. Ok, yo creo que por este lado quedamos listos. Vamos a minimizar barras, entremos a etiquetas de categoría. En etiquetas aumentémosle un poquitico más el tamaño y le colocamos colorcito. Coloquémosle negrita para que resalte. Y en valores también hacemos lo mismo. Negritas aumentamos un poco. Y coloquémosle un color que podamos ver fácilmente. Perfecto, genial. Acá ya lo tenemos listo para poderlo expandir y poder mirar cómo se nos comporta este objeto visual. Entonces, chicos, entendamos lo siguiente. Él nos está mostrando acá la suma de cantidad
pero de los 2 años. Acá está sumando el 2023 y el 2024 en una sola barra completa. Si nosotros le damos al signo más, miren que nos dice por año. Cuando le damos por año, miren lo que ocurre. Nos muestra el 2023 y el 2024 en sus proporciones. Si le damos más, le podemos decir trimestre, ya nos muestra el Q1, Q2, Q3, Q4. Si me paso para el 2024, ya me muestra los otros cuartiles de ese año en especial. Si le doy clic, le puedo decir que me muestre por mes y me puedo ubicar en cada uno de los Q y puedo ver los meses que están ahí incluidos. Y si deseo este mes, le doy más y le digo que me lo muestre por día y me muestra los días que aparecen o que corresponden a ese valor. Miren cómo se observan las proporciones, las cantidades. Y la lista de meses, como es más larga, yo la puedo expandir desde acá. Miren, yo puedo ir bajando y puedo ir viendo todos los días de ese mes en especial. Si me ubico en el 2023, miren que él automáticamente se desplaza. Acá yo puedo decirle que sea el mes de febrero. Y miren que también nos traza como una especie de línea azul, que es un hilo conductor que nos muestra cuál es la línea que en este caso nosotros estamos mostrando. Es muy interesante para hacer comparativos. Aquí arriba nos muestra los encabezados. Estos también los podemos cambiar y formatear. Entonces es un gráfico muy interesante porque de un solo vistazo podemos ver a nivel de barras horizontales proporciones y cómo se nos distribuyen desde lo más general hasta lo más particular cada uno de los productos o elementos de magnitud numérica que estamos graficando. Muy bien, vamos a darle guardar y vamos a continuar con nuestro próximo objeto visual. Muy bien, continuemos. Vamos a insertar entonces una nueva página. Esta página vamos a trabajarla con un gráfico combinado, llamémoslo así, combinado, enter. Vamos a insertar entonces un objeto visual, insertemos, en este caso vamos a trabajar con este gráfico que se llama gráfico de columnas apiladas y de líneas. Por eso lo vamos a llamar combinado. Vamos a expandirlo del tamaño de todo el lienzo. Bueno, inclusive vamos a cerrarlo un poquito para que le traigamos también segmentadores. Vamos a cambiar aquí el fondo del lienzo. Recuerden cómo lo hacemos, es muy sencillo. Simplemente transparencia total, ok. Y vamos a cargar en este caso primero, entonces este objeto visual no le vamos a arrastrar así de manera tan simple los campos, sino que lo vamos a hacer con la estructura de campos aquí. Como son tantos campos, es bueno hacerlo de manera más milimétrica y más precisa. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en el eje X, ¿cierto? Tenemos el eje X aquí abajo. Vamos a trabajar con los meses. Arrastramos mes y soltamos. En el eje Y de la columna vamos a trabajar con la venta total, o sea, la cifra máxima. No hay ninguna otra cifra por encima de esta, la venta total. En el eje Y vamos a trabajar con el costo total. Aquí lo tenemos, costo total, aquí lo cargamos y aquí no lo graficó. Vamos a colocarle otro elemento adicional. Enseguida lo leemos. En la leyenda vamos a colocarle tipo. Entonces miren esta maravilla, miren cómo se va estructurando. Muy bien. Y vamos a darle formato. Vámonos por acá uno de estos gráficos. Seleccionemos este. Le damos copiar. Miren esta maravilla, no tener uno que volver a hacer toda la estructura de formatos. Y vamos por aquí a traernos... Vamos a traernos estos segmentadores que nos son de gran utilidad para que el gráfico pues se vaya moviendo. Le decimos no sincronizar. Muy bien. Voy a quitar aquí para que nos lo muestre completo y aquí me puedo mover entre el año 2023 y 2024. Miren qué espectacularidad. Vamos a hacerle un último toque aquí. Vamos a habilitarle esta etiqueta de datos del TOS totales para que nos la muestre completa. Muy bien, estimados, ¿qué tenemos entonces acá? Tenemos un gráfico que la barra completa de piso a techo nos muestra todo lo que es la venta total. Ah, bueno, aquí la está mostrando en miles de millones. No, esto también hay que organizarlo.
Vamos a entrar aquí al total de etiquetas. Vamos a decirle valores. Valores. Y en valores no le vamos a decir automático, sino que lo muestre en millones. Perfecto. Bueno, también lo tenemos que cambiar acá, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Entonces, chicos, ¿qué tenemos entonces acá? Tenemos que de piso a techo tenemos la venta total. Tenemos que dentro de la venta total, esta línea naranja equivale al costo de la venta, lo cual podemos deducir que de este punto hasta el techo de la columna es la utilidad. Esta es la utilidad. Si esta línea naranja sube más, casi que tocando el techo, significa que cada vez la utilidad se reduce más. Significa que es un mes que la utilidad es muy poca. O si esta línea naranja baja más, significa que la margen o la utilidad es mucho más amplia. También tenemos por acá, chicos, que miren que cada columna está dividida en dos colores. Un azul claro que nos dice exportación y si le damos a nacional nos muestra solo el producto nacional. Entonces podemos simplemente mirar entre nacional y exportación. O sea, saber qué proporción de toda esa venta se hizo a nivel nacional o se hizo en exportación. Aquí lo volvemos a su estado natural. Simplemente podemos seleccionar cómo se mueve escritorios, estanterías. Obviamente si yo selecciono tipo exportación, mire que me lo muestra en el azul clarito porque todo es exportación. Y si selecciono nacional, me muestra solamente todo esto de nacional. Lo más interesante es que aquí me está mostrando la venta total solo de nacional. Si yo le quito esto, mire que me muestra la venta total del total. O sea, la venta total teniendo en cuenta los dos tipos, nacional y exportación. Entonces, un gráfico supremamente interesantísimo, como en un solo gráfico podemos tener tantos datos, los podemos leer muy fácilmente y hacer diversos comparativos. Muy bien, chicos, continuamos. Vamos a seguir con otro objeto visual, este lo vamos a llamar nivel. Vamos a insertar acá esta nueva página. Nivel. Para nivel vamos a insertar un gráfico básico. Normalmente yo lo hago con este de columnas. Ahorita simplemente cambiamos entre un gráfico y otro, pero vamos a hacerlo con gráfico de columnas apiladas, perdón, barras. Pero por acá tenemos, no, este de barras del 100% no, y está este de barras agrupadas. Hagámoslo con barras agrupadas. Hagámoslo con este. Este sí lo vamos a expandir del total. Vamos a trabajar con cantidad y vamos a trabajar con jerarquía. Ese sería con jerarquía de fecha. Le arrastramos jerarquía. Acá ya lo tenemos. Hagamos lo mismo. Vamos por aquí y nos copiamos el formatico. Aquí entramos a nivel, pintamos y ya tenemos el formato. Por ahora dejémoslo así. Entonces, chicos, ¿qué tenemos acá? Nos muestra ya por defecto. Nos muestra una barra con el 2024 y otra con el 2023. Miramos las dos proporciones. Si le damos clic aquí a este botón, simplemente esta flecha nos activa la opción de poder profundizar. Si profundizamos, le damos clic a estas flechitas y mire lo que pasa. Nos los muestra acá en cuartiles. Nos lo va dividiendo en cada uno de ellos, cuáles son los cuartiles o los Q. Si le damos clic, profundiza y nos lo muestra por mes. Y si le damos otro clic, profundiza y nos lo muestra ya por día. Miren esta maravilla, el nivel de detalle al cual podemos llegar. Y desde esta fecha nos podemos ir devolviendo. Perfecto. Vamos a colocarle un ingrediente adicional. Vamos a colocarle, en este caso, ciudad. Seleccionemos ciudad y lo soltamos en leyenda. Miren lo que ocurre. La barra completa azul grande que había acá la dividió en este caso serían 5 barras más pequeñas, donde cada barra equivale a una ciudad. Si profundizo el nivel, baja más. Otra vez profundizo, miren cómo me los va dividiendo y cómo lo va llevando a otro nivel de detalle. Es una maravilla porque miren que con este objeto visual nosotros podemos determinar las magnitudes en cada uno de ellos. Lo podemos cambiar a otro tipo de gráfico. Está este gráfico que es de gráfico de barras apiladas. Miren lo que hace.
Simplemente lo que hace es que cada una de las barras simplemente la divide en otro bloque. Y lo podemos cambiar también a gráfico de columnas agrupadas. Miren, también lo hace tanto en columnas como en filas. Y también podemos bajar y profundizar lo que nosotros queramos. Muy bien, chicos, este es otro gráfico supremamente interesante para hacer análisis comparativo de diferentes valores y magnitudes. Vámonos con otro. Vamos a insertar acá este otro. Vamos a trabajar medidor. Medidor es un gráfico supremamente interesante que este sí hay que hacerlo con un poquitico más de detalle porque realmente medidor sí tiene algunos elementicos especiales. Vamos a hacer entonces medidor. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero vamos a arrancar con una tabla. Vamos a insertar por acá el formato de tabla, una tabla pequeña. Aquí la colocamos. Tabla vamos a arrastrarle o a copiarle mes y vamos a trabajar también con cantidad. Vamos a trabajar con cantidad, que es una cifra sencilla. Adicional de tabla, vamos a colocar por acá un segmentador por mes, perdón, por año. Aquí está, este no lo podemos llevar. El de año, porque recuerden que aquí él está sumando 2 años. Si nosotros no filtramos la información de los años, si no filtramos entre uno y otro, no podemos tener estas magnitudes. Bueno, chicos, ya con estos datos preparados, vamos a insertar el gráfico de medidor. Miren que aquí lo tenemos. Coloquémoslo en este lado para que se vea así, que protagonice, que se vea que es un gráfico bien importante. Bueno, chicos, este gráfico hay que hacerlo de manera muy milimétrica. Si seleccionamos el objeto, mire los datos que nos piden: valor, valor mínimo, valor máximo, valor destino, que es la meta, y otros datos adicionales. Por ahora, estos todos que dicen valor van a ser los que nos interesen. El tema es que estos campos que aparecen acá deben de estar conectados directamente a un campo que venga de la tabla. El tema es que de estos 4 campos solo tenemos uno, que es el de valor, que es el de cantidad para este caso. Si arrastramos cantidad y lo soltamos acá, este sería el gráfico, perdón, sería el valor o la magnitud numérica que estaríamos graficando, pero los demás no los tenemos en formato de campo. Pero Power BI es muy flexible y nos da la siguiente opción. Si entramos a formato, miren lo que encontramos acá: eje de medidor. Y en eje de medidor nos dice, venga, calibre manualmente el mínimo, el máximo y el destino. Como lo que vamos es a medir cómo se está comportando cada mes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el mínimo va a ser 0. Muy bien. Vamos a decir que el máximo, miremos aquí entre el 23 y el 24, cuál va a ser el valor máximo. Como podemos observar, si nos movemos entre un año y otro, vemos que el valor máximo es marzo del 2024 con 10.000. Entonces, para calibrarlo, vamos a colocarle que en el valor máximo coloquémosle 11.000. Coloquémosle 11.000 y luego continuemos con la calibración. ¿Qué otro dato nos pide entonces acá? Nos está pidiendo el destino. El destino es la meta. Vamos a colocar que la meta sea como el promedio. Más o menos el promedio de esto nos puede dar, diríamos que 7.500. Y mire lo que hace. Nos traza una línea acá con la meta. Vamos a copiar por aquí, digamos que el formato. Vamos a copiar este. Como no tenemos fondo, tiene que ser uno de estos. Vamos a copiar el formato para seguir la misma línea. Perfecto, aquí ya lo tenemos y también cambiémosle el nombre para que le demos identidad a lo que estemos haciendo. Recordemos que este se llama medidor. Muy bien, chicos, miren lo que hacemos. Si seleccionamos automáticamente el mes, miren que la aguja del medidor se va moviendo de acuerdo a la proporción que nosotros estemos seleccionando en este caso. Cada uno de los meses tiene una proporción. Entonces, este gráfico es muy interesante para mirar si estamos llegando a la meta, si la sobrepasamos, si la cumplimos, si estamos dentro de los rangos que teníamos establecidos o teníamos marcados.
Voy a bajar este objeto un poquitico más para acá y me puedo mover entre un año y otro. Si me muevo para el año 2023, también puedo hacer las mediciones y ver cómo se va comportando cada uno de ellos. Obviamente le podemos aplicar diferentes tipos de formatos, más elementos, pero acá como lo tenemos ya con todo lo principal. Lo tenemos con todos los elementos que nos deberían de dar una medición con este tipo de objeto visual. Y ya sabemos cómo lo parametrizamos con la serie de campos que él nos solicita. Muy bien, chicos, vamos a insertar otra página. Esta página entonces vamos a trabajarla. Para este caso vamos a trabajarla con el gráfico de mapa. Muy bien, vamos a cambiar el nombre de la página. En este caso vamos a llamarla mapa. Vamos a darle mapa. Enter. Aquí ya la tenemos. Vamos a insertar el objeto visual de mapa. Tenemos dos mapas. Mapa coroplético, que es para zonas, y el mapa estándar, que es para ubicaciones. Vamos a ampliar entonces el gráfico de mapas. Imprímolo completamente para hacer aquí el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es que para mapa vamos a darle categoría a ciudad. Ciudad, pues para hacer las ciudades que vamos a ubicar en el mapa. Seleccionamos ciudad primero y acá donde dice categoría de datos dice sin clasificar. Vamos a darle ciudad para que él lo identifique como ciudad. Perfecto. Miren que le colocó acá como un globito indicándole que es ciudad. Vamos a soltar ciudad sobre el mapa. El mapa se conecta ya a internet, nos muestra por acá ya las magnitudes y aquí podemos ver el mapa con los puntos en los cuales tenemos las ciudades que estamos trabajando. Adicional, vamos a arrastrar cantidad, soltamos cantidad y ya con cantidad, miren que nos muestra ya como las proporciones. Si yo acerco el puntero del mouse, puedo ver tranquilamente cuáles son los volúmenes o las cantidades que me está graficando en esas diferentes ciudades. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En formato podemos configurar el mapa, donde dice estilo, hay varios estilos. Voy a darle aéreo. Cuando le damos aéreo, mire cómo cambia, ya nos muestra ya un mapa más tipo imagen satelital. Vamos a darle otros elementos a esto, podemos decirle acá etiquetas de categoría. Entonces simplemente al lado de cada burbuja, que son estas bolitas, nos muestra el nombre de la ciudad. Acá donde dice burbujas podemos entrar y decirle que escala de rango, vamos a decirle que rango de datos. Rango de datos significa que el tamaño de la burbuja va a ir en proporción a la cantidad de valores que está graficando. Si la cantidad de unidades es muy poquita, pues la burbuja es pequeña. O si la cantidad de unidades es muy grande, pues la burbuja también va a ser un poco más grande. Lo otro que también podemos hacer es algo muy interesante, chicos. Miren, si yo selecciono línea, en este caso voy a irme para la opción de datos. Si selecciono línea y lo arrastro y lo suelto en leyenda, mire lo que ocurre. Simplemente coge cada una de las burbujas y me las divide en pequeños bloques y cada bloque me va mostrando la línea de productos que en este caso estaría mostrando. Puedo ver en la ciudad de Medellín cuánto fue la línea de escritorios, cuánto fue la línea de estanterías y cuánto fue la línea de gabinetes. Muy bien, chicos, básicamente esto con el gráfico burbujas yo podría cambiar el tamaño, podríamos hacer las burbujas un poquito más grandes, ya vamos eligiendo. Obviamente el tema de mapas, esta parte es muy extensa, hay muchos elementos interesantes que se pueden jugar. En la parte de datos podemos trabajar con coordenadas de latitud y longitud y son muy interesantes para identificar puntos de alguna forma geolocalizados de manera muy milimétrica, como direcciones, puntos de venta o lo que nosotros estemos necesitando. Muy bien, chicos, vámonos con otro objeto visual, vamos a trabajar con tablas. Vamos a hacer uno de tabla. Muy bien, bueno, vamos a borrarle esto otro que quedó aquí, tabla. Y vamos a hacer justamente eso, a insertar el objeto visual de tabla, pero le vamos a aplicar formatos condicionales. Insertamos tabla, vamos a ampliarla, dejémosla hasta aquí. Perfecto. Y miren con tabla lo que ocurre, simplemente le podemos arrastrar los campos.
Vamos a trabajar, vamos a arrastrarle, a ver qué campos. Vamos a trabajar con producto. Aquí en nuestra lista de producto. Luego le cargamos cantidad, puros datos numéricos. Carguémosle costo total. Luego vamos a cargarle venta total. Luego le cargamos utilidad. Y necesitamos otro campo numérico para jugar con otra cosa, con mini gráficos. Carguémosle costo por unidad. Este nos es de gran utilidad. Chicos, aquí tenemos la tabla. Si nosotros deseamos cambiar el orden, miren, no lo podemos hacer de acá. De acá no nos permite mover columnas, pero sí las podemos mover de acá. Y si yo quiero mover esta columna y colocarla acá de primera, aquí la muevo y si la muevo al final, simplemente vuelve y me la cambia de orden. Vamos a darle un poquitico de formato, simplemente en valores. No le vamos a dar mayores elementos. Vamos a darle aquí y por ahora dejémoslo así. Vamos a traernos el filtro, el segmentador de año. Recuerden que no lo podemos copiar de otro objeto visual, control C, control V, no sincronizar y nos podemos mover entre un año y otro. Muy bien chicos, vamos a comenzar a aplicarle formatos condicionales a esta tabla. Con la tabla seleccionada, aquí en la opción de datos de objetos visuales, miren que nos aparecen todos los campos. Vamos a seleccionar el primero que es de cantidad, entramos a cantidad, en cantidad entramos a formato condicional y vamos a trabajar con el primero que se llama color de fondo. Le decimos que va a ser degradado, vamos a habilitar un segundo color, vamos a seleccionar un color bajo, un color medio y un color alto, pues dejemos este azul y aceptar. Y miren cómo nos coloca colores en función a la magnitud numérica que tenga cada una de las celdas que componen la tabla. Perfecto. Vamos con el otro, trabajemos con costo total. La misma historia, miren, le damos clic a la flechita, entramos a formato condicional y trabajemos con color de fuente. Lo mismo, degradado, vamos a utilizar un segundo color. Vamos a decirle qué color queremos, si es muy bajo, digámosle rojo, amarillo, y en este caso vamos a decirle que utilice también el color verde para el color más alto. Y aceptar. Y aquí podemos observar cómo cambia el color del texto, cómo la fuente cambia directamente con ese tipo de formato condicional que le estamos aplicando. Muy bien, vamos a seguir, sigamos con venta total. Vamos a ver qué formato le aplicamos a este. Vamos a aplicarle barra de datos. Barra de datos nos dice barra positiva, barra negativa, pues coloquémoslo, vamos a colocar este rojo y eje pues lo dejamos así. A esta opción dice mostrar solo barra, lo que quiere decir es que miren, si cuando le damos aquí a aceptar, miren que nos muestra unas barritas de colores. Cada barra tiene una proporción dependiendo del valor numérico que contenga y si le decimos mostrar solo barra, muestra la barra y el valor no lo muestra. Pues en este caso dejémoslo así, que es interesante también ver la cifra que esa barra está en proporción mostrándonos. Continuemos, hay más formatos, trabajémoslo con utilidad, sí, seguimos con utilidad, formato condicional y vamos a trabajar con iconos. Uno también en los formatos condicionales puede definir reglas. Las reglas, obviamente hay que hacerlo de manera más milimétricamente detallado, porque ya hay que colocar condicionales. Yo quiero que este color solo aparezca si es mayor o menor este dato, o que esté entre este y este otro, y así sucesivamente. Para este caso, chicos, dejemos que las reglas apliquen tal cual como las tiene en este caso ya listas Power BI, y simplemente vamos a cambiar los iconos. Voy a colocar estos que están aquí, le voy a aceptar y miren cómo él aplica. Si el valor es alto, lo muestra con la flechita hacia arriba, valores bajos y valores intermedios. Y para finalizar con esta parte de formatos, a este no le vamos a aplicar formatos, sino otro elemento interesante que se llama agregar mini gráficos. Esto es como una especie de electrocardiograma, digámoslo así, que nos muestra la salud y el comportamiento de ese dato en función a un eje X. Miren, literal, él va a hacer un gráfico aquí adelante y va a ser un gráfico de líneas. Tenemos el eje Y. El eje Y es el valor numérico y ya lo tenemos, que es el costo por unidad. Y tenemos el eje X. ¿Qué sería entonces en este caso el eje X?
El eje X vamos a seleccionarlo acá y vamos para este caso a colocarle mes. En el eje X expandimos fecha, jerarquía, seleccionamos mes y le damos crear. Y miren lo que hace, nos coloca unos mini gráficos, unos de línea, ya hay que entrar a analizar cada uno de ellos, cómo se está comportando, pero nos muestra entonces como la tendencia del comportamiento y lo que nos dice es este material durante los 12 meses del año o los meses en los cuales se vendió, porque no necesariamente se tiene que vender en los 12 meses del año, cómo se estuvo comportando. Y cuando cambiamos entre un año y otro, vemos cómo cambia todo. Muy bien, chicos, y para finalizar con objetos visuales, uno importante, este vamos a llamarlo texto. Y miren que nosotros durante todo este tiempo no hemos escrito nada, ningún texto, pero hay veces importante hacer alguna anotación, colocar algunas conclusiones. Muy simple, entramos por la opción de insertar y vamos a insertar un cuadro de texto. Muy simple, le podemos dar formato, acá le podemos cambiar tipos de letra, le podemos colocar un tamaño de letra, podemos escribir lo que nosotros deseemos, podemos centrar los datos, ¿cierto? Y ya simplemente es como si tuviéramos una muy simple, sencilla, digamos que página o procesadorcito de texto para nosotros escribir lo que nosotros consideremos que sea lo ideal. Muy bien, chicos, yo creo que ya con esto estaríamos entonces finalizando. Insertamos columnas, miren que comenzamos con nada y miren todos los objetos visuales tan espectaculares que creamos. Obviamente hay muchos más. Acá simplemente trabajamos como con los básicos, vimos algunas de sus aplicaciones. También con esto es importante practicar cómo a los objetos visuales les cargamos los datos, cómo se construyen, cómo de alguna forma se orquesta cada uno de ellos con los datos que son el combustible para que todo funcione. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por toda la atención y hasta una próxima ocasión.